gusta comenzar con una ilustración. Esta ilustración habla de un cargador de agua en el país de la India. Y este hombre pues cargaba el agua a su patrón y tenía que recorrer cierta distancia para llegar con su agua. En otras palabras, él tenía que ponerse un palo en el hombro para poder cargar con dos vasijas el agua hasta la casa de su patrón. Pero una de las vasijas tenía una grieta y prácticamente por 2 años este hombre fue llevando el agua desde el río hasta la casa de su patrón. Pero un cierto día, después de los 2 años en que la vasija agrietada le dice a su cargador de agua: sabes, me siento muy triste. Y este le pregunta: ¿pero por qué te sientes triste? Porque no cumplo la totalidad con la cual tú me sacas o me echas el agua. Cuando llegamos a casa del patrón, prácticamente yo llego con la mitad del agua. Se sobreentiende que la otra vasija estaba muy orgullosa por su perfecta actuación. No se botaba prácticamente ni se desperdiciaba nada. Una llegaba llena, la otra, que tenía una grieta, pues llegaba con la mitad del agua. Sin embargo, el aguador le dice: ¿sabes una cosa? Mañana, cuando volvamos al río a buscar agua, detente y observa las flores en el camino que hay a tu lado. Una vez que este hombre dijo eso, la vasija agrietada pues pensó que con qué objetivo este hombre le había hecho esto. Y al llegar allá le dijo: ¿te diste cuenta? Las flores que hay en el camino son bellísimas. Y la vasija agrietada le dice: sí, son muy bellas. ¿Sabes una cosa? Yo sé que tú tienes una grieta y yo he usado esa grieta para regar las flores. Por 2 años he recogido las flores más hermosas para decorar el altar de ese patrón al cual le llevamos agua. Tu grieta yo la usé para que el altar del patrón siempre se viera hermoso. Así somos nosotros. Muchas veces tenemos grietas y por mucho tiempo pensamos que nuestras grietas no sirven de nada. Y esto fue lo que hizo Dios. Nosotros con nuestras grietas podemos ponernos al servicio del Señor si le permitimos a Dios utilizar nuestras grietas para decorar la mesa de nuestro Padre. Nada se va a desperdiciar. Esto fue lo que hizo Dios en la vida de aquellos que Él llamó. Dios llamó a tantas personas con grietas que hoy tú y yo estamos aquí. Personas también con grietas. Dios sabía, sabe y sabrá también de nuestras grietas. Pero aún así, Dios nos llama a su servicio. En la Biblia, Dios llamó a muchas personas con grietas. Por ejemplo, llamó al apóstol Pablo con grietas. Era muy legalista, era un perseguidor de la iglesia, pero también por medio de Pablo llamó a un joven llamado Timoteo. Este tenía una grieta que en su entorno tenía que desafiar a su cultura. Fue llamado a pastorear la iglesia de Éfeso, pero también fue un joven que Pablo discipuló. Este joven también presentaba otras grietas. Tenía continuas enfermedades estomacales. Pero también Dios, por medio de Pablo, llamó a otra persona llamada Epafrodito, que también tenía sus grietas. Este hombre, cuando fue enviado de Filipos a Roma, se enfermó gravemente y tal pareciera que por el propósito que la iglesia de Filipos envió a Epafrodito a Roma no se cumplió. Aún así, estos hombres agrietados, Dios los usó. Y si Dios usó a estos hombres agrietados, tú y yo tenemos muchas probabilidades, aún con nuestras grietas, de ser usados por Dios. Y vamos a ver en los textos de Filipenses 2, 19 al 30, cómo Dios usa a estas personas y cómo el mismo Espíritu Santo las describe. Mas espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, a fin de que yo también sea alentado al saber de vuestra condición. Pues a nadie más tengo del mismo sentir mío, que esté sinceramente interesado en vuestro bienestar, porque todos buscan sus propios intereses, no los de Cristo Jesús.
Pero vosotros conocéis sus probados méritos, que sirvió conmigo en la propagación del evangelio, como un hijo sirve a su padre. Por tanto, a este espero enviarlo inmediatamente, tan pronto como vea cómo van las cosas conmigo. Y confío en el Señor que también yo mismo iré pronto. Pero creí necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano, colaborador y compañero de milicia, quien también es vuestro mensajero y servidor para mis necesidades. Porque él os añoraba a todos vosotros y estaba angustiado porque habéis oído que se había enfermado. Pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir. Pero Dios tuvo misericordia de él, y no solo de él, sino también de mí, para que yo no tuviera tristeza sobre tristeza. Así que lo he enviado con mayor solicitud, para que al verlo de nuevo os regocijéis y yo esté más tranquilo en cuanto a vosotros. Recibidlo, pues, en el Señor con todo gozo, y tened en alta estima a los que son como él, porque estuvo al borde de la muerte por la obra de Cristo, arriesgando su vida para completar lo que faltaba en vuestro servicio hacia mí. En Filipenses 2, del 19 al 30, Pablo habla sobre Timoteo y Epafrodito como ejemplos de lo que significa tener un corazón de siervo. En cuanto a Timoteo, es descrito como alguien preocupado por el bienestar de otros y no por sus propios intereses, mientras que Pablo describe a Epafrodito con un profundo compromiso y sacrificio por el ministerio. Por tanto, estos pasajes nos invitan a reflexionar sobre nuestras propias actitudes, cómo estamos actuando, y también sobre nuestras acciones en el servicio hacia los demás. Epafrodito enfermo, Timoteo siendo joven. Por tanto, se nos recuerda que la humildad y el sacrificio son características esenciales en el servicio dentro y fuera de la iglesia. Pero vamos a hacerle una pregunta al texto o a los versículos que hemos leído. ¿Cómo podemos imitar a estos hombres que Dios llamó aún con sus grietas? ¿Cómo podemos imitarlo? Primero, buscando conexiones compasivas. Pablo continúa la carta con algo que va a aliviar a los filipenses. Este es el capítulo número 2. Enviará a Timoteo para saber cómo se encuentran los hermanos en Filipo. Timoteo era la persona indicada para saber cómo estaban los filipenses. Pablo menciona algunas características acá de Timoteo que reforzarán esta idea. Primero, es del mismo sentir que Pablo, ¿quién mejor que él? Segundo, está sinceramente interesado en el bienestar de los filipenses. Tercero, busca el interés de Cristo, no el de él. Y cuarto, sirvió en la propagación del evangelio. Cada una de estas características afirmaría que la única persona hasta ese entonces que Pablo tenía para enviar a Filipos y saber cómo estaban ellos era Timoteo. Vemos que estamos desafiados hoy a repensar cómo estamos en este aspecto. ¿Tenemos el mismo sentir? ¿Estamos sinceramente interesados en el bienestar de los demás? ¿Buscamos el interés de Cristo y no el propio? ¿Sirvo en la propagación del evangelio? Son preguntas que a la vez son características que Pablo ve que tiene el joven Timoteo. Así que Pablo no temía elogiar abiertamente a una persona con quien había trabajado, había discipulado, pero que también lo había conocido. Y Timoteo no fue la excepción. Un reconocimiento como ese es muy raro en nuestros días. No somos muy dados a reconocer o a elogiar, porque quizás podemos estar inflando el ego de las personas. Entonces mejor no lo hacemos. Además, la característica que Pablo destaca en Timoteo debe ser la característica de cada persona que está sirviendo en la iglesia. Tener un mismo sentir, estar sinceramente interesado en el bienestar de los demás, buscar el interés de Cristo y no el suyo propio, y servir continuamente o constantemente en la propagación del evangelio. Además, creo que las cualidades que se elogian son como una descripción que cada uno de nosotros como creyentes debería tener. Ya Pablo lo había dicho antes, en el capítulo número 1, los versos 15 al 16, miren lo que Pablo les dice. Algunos, a la verdad, predican a Cristo por envidia. Timoteo no califica ahí. Y rivalidad, Timoteo no califica ahí. No se puede enviar a Filipos uno que esté predicando en esas condiciones. Pero también otros lo hacen por buena voluntad. Aquí califica a Timoteo para ir a Filipos. Estos lo hacen por amor.
Ahí califica a Timoteo, sabiendo que he sido designado para la defensa del evangelio. Ahora entiendo que Pablo puede enviar a Timoteo porque Timoteo tiene el mismo sentir de Pablo. Aunque habían otros que estaban predicando por envidia y por rivalidad, Timoteo no está en esa clasificación. Timoteo es la persona indicada hasta ese entonces para que Pablo recibiera un informe de cómo estaba la iglesia de Filipo. Así que todo esto ayudaría a que Pablo enviara a Timoteo a Filipos. Y si miramos bien, no se puede enviar a otra persona con características contrarias, porque si Pablo envía a una persona que no tiene el mismo sentir de él, puede recibir un falso informe de cómo estaba Filipo. Pablo sabía que estaba preso en Roma por la propagación del evangelio, y nadie mejor que Timoteo para decir cómo era que estaba la iglesia de Filipo. Son estas características las que le dieron al apóstol Pablo la determinación de enviar a Timoteo, y esta conexión compasiva el apóstol la ve como un hijo que sirve a un padre. Fue su hijo espiritual, como quizás algunos pueden expresar, pero también estaba allí una conexión de mucho amor. Pablo tenía la esperanza de ir a visitar a los filipenses. Y esto nos habla no solamente de su preocupación por el crecimiento espiritual de los filipenses, sino también nos habla de la fe que él tenía en Cristo Jesús para que los filipenses terminaran. Recordemos que ya estamos en el capítulo número 2, cerramos el 2, pero anteriormente Pablo había dicho: yo estoy convencido que el que comenzó la buena obra en ustedes, la perfeccionará. Yo estoy seguro de eso. Por ese motivo Timoteo es el hombre de confianza, para que Pablo, a la hora de enviar a alguien a los filipenses a ministrar, fuera una persona que tuviese esas características. ¿Y por qué? Bueno, Pablo estaba preso en Roma, Pablo no podía ir a ministrar a los filipenses. Bueno, ¿quién mejor que Timoteo? Por un lado, Epafrodito se había enfermado, tenía que regresar a Filipos, y lo más probable que allí se quedaría. Timoteo tendría que regresar, quizás así lo ve Pablo hasta ahora, a Roma. Es por eso que también se puede presentar a Timoteo como el modelo de la persona a quienes otros pueden acertadamente mirar e imitar, aún así, en el servicio. Entonces, ¿cómo podemos imitar a estos hombres? Número 2, un compromiso constante en la predicación del evangelio. Mira, podrías notar cómo Epafrodito muestra un profundo compromiso y a la vez sacrificio. Pablo dice que arriesgó su vida, y si miramos en qué consiste arriesgar su vida por el beneficio de otro, vamos entendiendo la magnitud de la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Ahora bien, no solo Pablo deseaba enviar a Timoteo, sino también Pablo deseaba enviar de vuelta a Epafrodito. Para ponerte en el contexto, Filipos envía a Epafrodito con un donativo, lo vamos a ver en el capítulo número 4, y también para que le ayude ahí en sus necesidades. Por eso Pablo dice: Epafrodito me ha ayudado a mí en lo que falta en el ministerio, en mi servicio. Ese fue el propósito por el cual la iglesia de Filipo envía a Epafrodito. Este hombre enfermó severamente, y las características de este hermano no difieren mucho de las características de Timoteo. En otras palabras, aquellos que les gusta estudiar la vida del apóstol Pablo no tenía al lado a cualquier persona, y lo vamos a ver más adelante. Pablo menciona las características de Epafrodito, hermano y colaborador de Pablo, compañero de lucha, mensajero de los filipenses, servidor de Pablo en sus necesidades. Por tanto, a la hora de elogiar, como lo hizo con Timoteo, yo creo que nosotros debemos de ser bíblicos. No es a cualquiera a quien se debe elogiar. Por ejemplo, si leemos primera carta de Timoteo, capítulo número 3, verso número 6, dice: no un recién convertido, no sea que se envanezca y caiga en condenación del diablo. Esos son los requisitos para el pastor. Pero se puede elogiar a los que son como Timoteo y a los que son como Epafrodito, que eran personas que aún enfermas servían a Cristo. Timoteo, con enfermedades continuas, estomacales, a lo cual Pablo en una de sus cartas le dice: ya no tomes más agua, sino toma vino por tus constantes enfermedades estomacales. Por otro lado, tenemos acá un Epafrodito que enfermó al punto de morir.
Si miramos todo esto, estas personas merecen ser elogiados como Pablo lo hizo. Y no solamente Pablo elogia a hombres, mujeres. Hay una mujer llamada Febe, que también Pablo la elogia. Romanos 16, 1 y 2. Os recomiendo a nuestra hermana Febe, diaconisa de la iglesia de Cencrea, que la recibáis en el Señor de una manera digna, igual que a Timoteo y a Epafrodito, de los santos, y que la ayudéis en cualquier asunto en que ella necesite de vosotros, porque ella también ha ayudado a muchos y aún a mí mismo. Pablo no se andaba con vueltas ni con rodeo. Pablo podía elogiar a una mujer, como también podía elogiar a un hombre. Por tanto, es de suma importancia que la iglesia valore a aquellos que se esfuerzan por la propagación del evangelio. No solo hombres, sino también mujeres. Pablo no excluye porque sea mujer o porque sea hombre a la hora de elogiar. Y exhorta a los filipenses que los reciban de una manera digna en el Señor. Y Pablo dice, no solamente a ellos, a Timoteo y a Epafrodito, sino a todos aquellos que son como ellos, dignos de imitar. Es el tema de mi sermón en esta mañana. Estas personas, como Febe, en la iglesia de Cencrea, eran dignas de imitar en todo sentido, porque buscan que el evangelio sea esparcido, aún arriesgando su vida y llevando el evangelio a todas las esferas de la sociedad, aún pagando un precio alto y poniendo en riesgo su vida. Estas personas tenían algo que es digno de imitar. ¿Y saben qué cosa es? Que arriesgaban sus vidas. Miren, hermanos, podemos arriesgar $1,000. No hay ningún problema. Podemos arriesgar quizás algún objeto material y quizás decir, lo hicimos bien, di esto. Pero ¿cuántos de nosotros estaríamos dispuestos a arriesgar nuestras vidas por el evangelio? Si hay algo hermoso, es esto. Si hay algo, hermano, en lo que nosotros debemos meditar y quizás debemos también elogiar, son las características que el apóstol menciona acá. Debemos elogiar, o mejor dicho, debemos medir para elogiar cuánto las personas son capaces de arriesgar en cuanto a su vida, en cuanto a su tiempo, sus posesiones, su dinero, por el evangelio y por las personas. Eso fue lo que hizo Cristo. Eso fue lo que hizo Pablo. Eso fue lo que hizo Timoteo. Eso fue lo que hizo Febe. Eso fue lo que hizo Epafrodito. Y si Dios te llama, tienes que estar consciente que también debes entender que en el llamamiento, como bien lo leímos, no solamente se nos dio el privilegio de creer. Ya lo pasamos por ahí. Es importante que no te pierdas esta serie. Sino que también se nos dio el privilegio de sufrir. Ahora entendemos en qué consiste arriesgar la vida por el evangelio. Yo no puedo sufrir sin creer. Es más, yo no puedo arriesgar mi vida si el Espíritu Santo no está en mí. No lo hago. Lo que me impulsa a arriesgar mi vida, lo que te impulsa a arriesgar tu vida por el evangelio y por los demás, es que eres templo del Espíritu Santo y el Espíritu Santo te va a ayudar y te va a apoyar. No podemos, por tanto, subestimar el poder de la afirmación apropiada en su momento apropiado, valga la redundancia. Aunque debemos cuidarnos de inflar el ego de las personas, no podemos valernos de ello como excusa para no elogiar y para a la vez ignorar el mandamiento de las Escrituras de edificarnos unos a otros, como bien lo expresa Romanos 12:10. Sed afectuosos unos con otros con amor fraternal, con honra. Eso es lo que Pablo está haciendo. Pablo está honrando a hombres y mujeres que están arriesgando su vida. Daos preferencia unos a otros. En otras palabras, para que puedas comprender, primero estás tú y después estoy yo. Miren, entendamos la mente de Pablo. Pablo podía escribirle a los filipenses: gracias por haberme enviado a Epafrodito. Me ha ayudado mucho, no del todo bien, porque a fin de cuentas se enfermó y en vez de ayudarme, terminamos ayudando a Epafrodito. Le doy gracias a Dios porque confortó mi alma. Sigo en la pelea por el evangelio. Y prácticamente Pablo podía haber descrito más de su vida que la de Epafrodito.
Pero el problema es que el Espíritu Santo está en Pablo. Y Pablo sabe lo que es la humildad y sabe lo que es el orgullo. Por eso Pablo dice, voy a exaltar a estos hombres, porque a fin de cuentas ellos se lo merecen. Han hecho un buen trabajo y ellos merecen ser elogiados. Ayer en casa estaba compartiendo algunos apuntes de mi sermón. Esporádicamente en casa comparto siempre algo de lo que voy a enseñar acá. Ellos relativamente reciben el sermón. Mi esposa prácticamente lo recibe 2, 3 veces, porque también lo escucha acá muchas veces. Yo le estaba diciendo a ella que el pecado no es elogiar a las personas. El problema es elogiar a la persona equivocada. Por eso ahora entramos en el punto número 3 para ayudarte a comprender lo que te acabo de decir, celebrando el sacrificio de otros. Miren, en aquellos días las noticias corrían un poco lentas. No es como ahora que enviamos un mensaje de WhatsApp o un correo y en fracciones de segundo ya tenemos la noticia. Ahora vamos a ir al contexto en el cual el apóstol Pablo envía la carta. El apóstol Pablo dice que Epafrodito estuvo enfermo, lo que quiere decir que su enfermedad no fue aproximadamente de 4 días, porque esa enfermedad llega en la noticia a Filipos, no por internet, sino porque la persona tenía que caminar hasta Filipos para poder llegar con la noticia de que Epafrodito estaba enfermo. Por lo tanto, para que puedan comprender, de regreso de Filipo a Roma también tardó mucho tiempo. Lo que les quiero decir que fue mucho tiempo el que pasó entre la información que sale de Roma para Filipos de que Epafrodito estaba enfermo y viceversa, la información de la tristeza de los filipenses porque Epafrodito estuvo enfermo. Esto nos habla del amor que tenía la iglesia de Filipos por Epafrodito y el amor que Epafrodito tenía por la iglesia de Filipos y cómo la iglesia de Filipos se había ganado el corazón de Epafrodito. Pero hay algo que debemos destacar acá. Miren, Epafrodito estuvo enfermo a punto de morir, dice el apóstol Pablo. Y esta semana estuvimos dando un estudio bíblico sobre milagros y sanidad. Y yo les dije que aún Pablo, con Epafrodito enfermo, Pablo sanando a otras personas y liberando a otras personas, no sanó a Epafrodito. Lo que quiere decir que el don de sanidad es visto desde la perspectiva divina como Dios quiera obrar. Parece que lo único que Pablo hizo en ese contexto fue orar, porque Pablo dice, tuvo misericordia también de mí para que no hubiera tristeza sobre tristeza. Pablo dice, Dios no permitió que Epafrodito muriera para entristecer mi vida. Sin embargo, ¿saben una cosa? El evangelio hace muchas cosas bellísimas, pero hay una que sobresale por muchas, quizás, y es el amor que otros sienten por nosotros. Miren, no porque somos buenos, ni porque somos perfectos. ¿Saben por qué? Porque amamos a Cristo. Y ese amor por Cristo, que nos lleva muchas veces a arriesgar nuestras vidas, es lo que hace que otros nos amen. ¿Saben por qué Pablo amaba a Epafrodito y amaba a Timoteo? Porque Pablo estaba preso. Ellos podían decir, oye, no me meto en este problema porque seguir a Pablo es seguir tu sentencia de muerte. En otras palabras, se merecen el elogio. Ellos están dispuestos a servir a Pablo aún con una sentencia de muerte. El hombre que está allí preso es por predicar el evangelio. Lo mismo que este hombre me está diciendo a mí que haga. Ahora tengo que salir de la prisión con una carta, no sé dónde la podían haber metido, y continuar con la gran comisión de Mateo 28. Ellos amaban porque su amor era transparente y sacrificial. Ellos aprendieron eso de Cristo. Y esto se demuestra cuando Pablo sabe que los filipenses, al ver a Epafrodito, se iban a sentir muy alegres. Pablo usa la palabra regocijaos, que es una de las palabras para enseñar el gozo que sienten los cristianos. Y Pablo le aconseja a los filipenses, una vez que la carta llega a Filipo, que lo tengan en alta estima. Quizás ellos en su momento determinado pudieron haber pensado, no cumplimos bien el principio de enviar a Epafrodito porque el hombre se enfermó y estuvo enfermo a punto de morir. En otras palabras, en vez de ser una bendición para Pablo, fue una carga para el apóstol Pablo. Pero el apóstol Pablo no está pensando en eso. El apóstol Pablo está diciendo, recíbanlo con alta estima. ¿Saben por qué? Porque arriesgó su vida para completar lo que le faltaba a Pablo en el servicio. A ver, imaginémonos que tú y yo somos
no somos hermanos en Cristo, pero somos compañeros. Y que en un momento determinado tú cometes un delito. Y entonces ese delito es captado en las cámaras, pero hay otra escena en la que una cámara capta que tú y yo estábamos juntos. Hubo un momento en ese juego de cámara que tú cometiste ese delito. Yo no estaba presente, pero hay una cámara que captó que tú y yo estábamos juntos. Nos buscamos un buen abogado, tú asumes la responsabilidad que el que hizo el delito fuiste tú y tú vas a prisión. Lo más probable es que si tú me pides a mí que vaya a verte, yo diga, ñaño, tú sabes que estamos, por favor, si yo voy ahí y me cierran la reja porque descubrieron otra cosa. ¿Cuántos estaríamos dispuestos? Mira, entrar a ver al apóstol Pablo en aquel tiempo era quedarse dentro con el apóstol Pablo. Aunque Lucas nos relata que se predicaba el evangelio en Hechos 28, 30 y 31 libremente, había un delito. En aquel entonces no se podía predicar el evangelio y la razón por la cual Pablo está preso es por la propagación del evangelio. Ahora entendemos por qué Pablo dice, arriesgó su vida a un enfermo. Quizás Pablo le dijo, vete, estás enfermo, no me quedo porque yo sé a lo que vine. Timoteo, por favor, apártate. No, sigo aquí. Y no es por Pablo, es por la obra del Espíritu Santo. Si miramos detenidamente, predicar y testificar el evangelio tiene sus riesgos. Cada vez que hablamos, cada vez que testificamos de Cristo, corremos muchos riesgos. Por ejemplo, corremos el riesgo de que muchos se aparten de nosotros. Corremos el riesgo de que nos calumnien, de que levanten falsas cuestiones sobre nuestras vidas, de que nos vituperen, entre otras cosas más, como lo describe Mateo capítulo número 5. Imagina que estás en una cocina tratando de hacer un nuevo plato para la visita que va a llegar. Y las instrucciones son tan fáciles, tan literales, que tú las haces al pie de la letra. Pero no te sale bien. Y al final, este plato prácticamente no salió como tú esperaste hacerlo. A veces seguimos instrucciones de manera literal y terminamos con resultados inesperados. Así es Dios. No siempre vamos a entender cada paso, pero el resultado final será una obra divina. Miren lo que dice Filipenses 2:29, lenguaje actual. Recíbanlo de manera literal, con alegría. Recíbanlo es un imperativo. Como es un imperativo, es un mandato. Y miren lo que dice: como se lo merece un servidor del Señor. Muestren aprecio por quienes son como Él. Miren, no se trata, amada iglesia IFG, de halagos sin sentidos. Recuerde lo que había dicho anteriormente, lo que le pasó a Juan Marcos, sobrino de Bernabé, en Hechos 16, del 36 al 41. Marcos no quiere ir con el apóstol a su viaje misionero, y entonces entra en una disputa ahí entre Bernabé, Marcos y Pablo, pero al final de cuentas, Marcos no va con Pablo. Pablo no era una persona que usaba mucho eufemismo y falacia para decir las cosas tal como son. Debido a que su salida del ministerio para Pablo fue tomada como un abandono, por tanto, Marcos no estaba dispuesto a ir con el apóstol Pablo, ni Pablo estaba dispuesto a llevar a Marcos. A Timoteo y a Epafrodito, Pablo los elogió. A Marcos simplemente le dijo, mira, sabes, no vas conmigo porque quizás tú no estás preparado para los desafíos que hay que enfrentar. Hay que aguantar palo, piedra. Quizás había escuchado todo lo que comprendía cada viaje misionero, llegar a cada ciudad. No tenemos un hotel, lo que tenemos es una prisión. Si tú quieres saber para dónde vamos, entra a la parte geográfica de la ciudad y mira a ver cuántas prisiones hay, y la que mejor esté, oremos para que nos envíen allí. Eso es lo que tengo para ti, Juan Marcos, si quieres ir conmigo. Pero Marcos parece que no fue de las personas que Pablo elogió. Miren, muchas veces, como les dije anteriormente, no somos dados a felicitar a los que trabajan en el Señor.
Pablo les dice a los filipenses: recíbanlo con alegría. Algunos alegan que se les puede subir el orgullo para la cabeza. Otros creen que no lo deben hacer porque quizás no se sienten bien elogiando a las personas. Nada de esto nos debe impedir de elogiar a los que son, como Timoteo, Epafrodito, Febe, aún Bernabé también. Porque Pablo sabía algo. Pablo sabía que en la vida de Timoteo y en la vida de Epafrodito no había ningún tipo de orgullo. Al él poner las características de Timoteo, 19 al 22, Filipenses 2, y al poner las características de Epafrodito, Pablo sabía que no había ningún orgullo. ¿Qué orgullo puede tener una persona que arriesga su vida por el bienestar y el beneficio de otras personas y por el propio evangelio? El orgullo no permite arriesgar su vida. Un orgulloso cree que no debe arriesgar su vida, todo lo contrario. El orgullo ante la predicación y el arriesgar tu vida por el evangelio desaparece porque nos hace vulnerables. Por lo tanto, no es malo ni es pecaminoso elogiar a las personas que son como Epafrodito. Por eso Pablo les dice: ténganlo en alta estima. No sabemos cómo fue, si le hicieron una comida, si hicieron una fiesta, si le entregaron una medalla o quizás le dieron un libro. Pero fuese lo que fuese, se lo merecía. Se lo merecía. Yo soy de los que discrepo con muchas personas por los elogios. No, se debe elogiar a quien se lo merece. Lo que tenemos que tener cuidado de elogiar a quien no se lo merece. Debemos elogiar, debemos celebrar los logros con aquellos que son como Epafrodito, como Febe, como Timoteo. ¿Saben por qué? Porque estas personas sabían a quiénes se enfrentaban. Sabían los riesgos que conlleva predicar el evangelio. Alguien ha dicho una vez que el león y el cordero pueden dormir juntos una noche, pero casi seguro que al cordero se le quita el sueño. Miren, estas personas eran corderos en medio de lobos. Ellos sabían que cualquier imprudencia les costaría la vida. Ellos estaban predicando a uno que murió y que era prohibido predicar. Hechos capítulo número 4, se les prohibió. Todos los encarcelamientos del apóstol Pablo apuntaban a que no puede predicar el camino, no puede predicar a Cristo. Ellos no podían estar tranquilos. Sabían del vituperio, de la crítica, aún de la muerte. Por eso Pablo dice: arriesgando su vida, aún así no se detuvieron. Son dignos de imitar. Y la obra del Espíritu Santo en nosotros no permitirá jamás que no prediquemos el evangelio. Podemos quizás en un momento determinado repensar y decir: si es esto lo que Dios quiere para mi vida. Pero como templo que somos del Espíritu Santo, Dios nos dará la fuerza suficiente para seguir. Sin embargo, existen áreas en nuestras vidas en las que debemos imitar a Timoteo y a Epafrodito. En esta parte última de las conclusiones, quiero darte 4 áreas en las que tú puedes hoy imitar a Timoteo y a Epafrodito. Y mujeres también pueden imitar a Febe. Número 1, en la iglesia. En la iglesia, pregúntate: ¿cómo puedo servir de una manera desinteresada en la iglesia? ¿Cómo yo puedo buscar servir a mis hermanos que domingo tras domingo, miércoles tras miércoles, sábado, en el instituto están conmigo? ¿Cómo yo lo puedo hacer? Para eso, reflexiona cómo puedes servir de tal manera que refleje el corazón humilde de Cristo y su servicio a todos en la iglesia con amor incondicional. Si algo nos llama la atención es que Cristo se dio por nosotros incondicionalmente. Mira, te amó incondicionalmente, te llamó con grietas, y no podemos pensar que nuestros defectos, por muy malos que sean, no han ayudado a otras personas. A veces, debido a la poca autoestima que tenemos, nos enfocamos más en nuestros defectos que en nuestras virtudes. Y a veces pensamos que nuestros defectos no son, quizás, digo quizás porque no todo es malo, Dios lo puede usar para bendecir a otras personas. De la misma forma que la vasija en el comienzo
tenía una grieta y el aguador aprovechó su grieta y sembró semillitas a lo largo del camino para que cuando cogía el agua, esa misma agüita regara y produjera bellas flores. A veces pensamos que nuestros defectos Dios no los puede usar así. Reflexiona. Pero también en el trabajo. En el trabajo es fácil caer en la trampa de la competencia y el egoísmo. Muchas personas en ocasiones comprometen sus valores, valores bíblicos, valores morales y éticos también. Hoy más que nunca, por la remuneración, las personas hacen lo que tengan que hacer. Y tú puedes caer sutilmente en esa competencia de cuestionarte a ti mismo, pero también poner en duda tu fe. Para eso elige adoptar una mentalidad de servir a tus compañeros en esta semana, en tu trabajo, para crear una conexión compasiva. Elige optar la mentalidad. No podemos ser igual. A veces muchas personas se sienten muy tristes por el trabajo que tienen o por el entorno en el que están. ¿Saben quién te llevó allí y quién te tiene allí todavía? Dios. La pregunta no es si estoy en el lugar equivocado. La pregunta es, ¿para qué Dios me tiene aquí alrededor de personas que no te glorifican? Sabes, tú eres la luz y como luz tú debes brillar. Tú estás allí para servir a las personas. Tú estás allí para mostrar lo que Cristo hizo en tu vida. Por lo tanto, elige adoptar la mentalidad de servicio. Así como Timoteo, así como Epafrodito se enfermó, estuvo allí con Pablo y nada de eso lo hizo menguar en el servicio, al punto que Pablo elogia la conducta de ambos. De esta manera podrías cambiar su día a cualquier persona en el trabajo, mostrando que el verdadero liderazgo es servir y no ser prepotente, altanero, y así estuvieses marcando desde ya una diferencia en la cultura laboral donde muchas veces se comprometen los valores morales con tal de obtener una mejor remuneración. Pero en casa o en familia, a menudo te puedes encontrar lidiando con mucho estrés, mujeres, y quizás en estos momentos en los que estamos viviendo puedes ser tentado a preguntarte cómo llego a fin de mes o cómo puedo satisfacer las demandas, necesidades continuamente. Y en casa se puede sufrir de un estrés, pero aún así el Señor es soberano, es poderoso, lleno de amor, como hemos cantado. En casa, desde hoy, no mañana, esfuérzate por servir a tu cónyuge e hijos y hermanos de manera intencional y sacrificial, reflejando el servicio de Cristo. Si algo vemos en Timoteo y en Epafrodito fue su sacrificio. A veces no queremos sacrificarnos y paulatinamente en estos tiempos todo apunta a que no te sacrifiques, es mucho trabajo. Amar lleva mucho trabajo, honrar a los padres lleva mucho trabajo, guiar a los hijos lleva mucho trabajo, que los guíe otro. Y cada uno de nosotros es tentado a caer en el error de que podemos obtenerlo todo sin sacrificio. No, elige desde hoy esforzarte por servir en casa a tu esposa, a tu cónyuge. Esposa, sirvan a sus esposos, no importa que no sea creyente, sírvanle. Esposos, sirvan a sus esposas, no importa que no sea creyente, y si lo es mucho mejor. Pero vamos a elegir hoy esforzarnos por servir a nuestros hijos, que ellos vean en nosotros y en nuestro matrimonio y nuestra familia que le estamos sirviendo a ellos así como Cristo lo hizo por nosotros. Practicar el servicio en el hogar, estaremos fomentando un ambiente que refleja continuamente la cruz y el servicio a Cristo, y estaremos construyendo relaciones fuertes y nuestros hijos se van a sentir muy seguros en un hogar donde se refleja el amor de Cristo. Jóvenes, para ustedes es esto: en la escuela o universidad vas a enfrentar muchos y diversas tentaciones, presión de grupo, pruebas, tentaciones. Mira, chicos, nada de eso está fuera de tu edad. En ocasiones discrepo cuando queremos cargar a los jóvenes con tantas leyes, cuando en ocasiones simplemente ellos están atravesando por un proceso de la adolescencia hacia la adultez. Hay un libro de Paul David Tripp que se llama Edad de Oportunidades, que yo quisiera que todos los padres que tengan hijos
excepto adultos, lo pudieran leer. Cuando lo leí, recuerdo que en el carro me detuve y le tuve que pedir perdón a 2 de mis hijas. Le dije, perdónenme por no haberlas instruido de la manera cuando ustedes fueron adolescentes. Yo hubiese conocido este libro, quizás ustedes hoy hubiesen sido mucho mejor de lo que son. Compran ese libro. Es preferible hasta endeudarse. Y compren el libro Edad de Oportunidades de Paul David Tripp. Jóvenes, ustedes van a enfrentar diversas tentaciones. La presión de grupo muchas veces es inaguantable en los jóvenes. Más del 95% de los jóvenes que van de la iglesia a la universidad terminan apartados, y todo se debe a la presión de grupo. Si no somos capaces de formar el carácter sacrificial en los jóvenes y que ellos vean en nosotros cómo nosotros nos sacrificamos, ellos no van a poder librar. Para eso, pregúntale a tus compañeros de aula o de clase si necesitan alguna ayuda en sus estudios. Muy sencillo. Ustedes están estudiando. ¿Cómo yo te puedo ayudar? No te voy a hacer el examen, pero ¿cómo te puedo ayudar? Haciendo eso, estamos imitando a Timoteo y estamos imitando también a Epafrodito. Epafrodito le dijo, Pablo, yo estoy enfermo, pero ¿cómo aún así, con mi enfermedad, cómo yo te puedo servir? Timoteo, por otro lado, Pablo, soy joven y de verdad mis enfermedades estomacales no me permiten servirte, pero aquí estoy, puedo hacer algo por ti. Joven, en la universidad tú le puedes preguntar a tus compañeros, oye, ¿cómo te puedo ayudar? Si es una clase de matemática, biología, física, aritmética, no sé, cualquier asignatura, ¿cómo te puedo ayudar? ¿Cómo te puedo ayudar a que tú alcances mejores notas? No porque yo soy más inteligente que tú, sino porque tengo el deseo de servirte. Este simple acto no solo va a fortalecer, jóvenes, su comprensión, sino que también te permitirá compartir la luz de Cristo a través de un servicio desinteresado e incondicionalmente, así como Cristo lo hizo contigo. Recuerda, tu disposición a servir en estos momentos puede ser de testimonio poderoso de tu fe y reflejar a la vez el amor de Cristo en cada una de estas áreas. ¿Lo creen? Oremos al Señor para que selle su palabra en nuestros corazones. Padre, gracias te damos por este momento.